Ecuador, no sé qué otros países nos están visitando, pero primero les agradecemos muchísimo separar este espacio. Sabemos que es un espacio que tienen con sus familias y que quizás lo hacen simplemente por abrir posibilidades y por escuchar información de valor. Mi nombre es Julio Espina. Antes de presentarme y más antes de presentar nuestras oficinas, Andy, a mí me gusta que conozcan a los seres humanos que hay detrás de toda esta historia. Entonces, les presento a un gran amigo, una persona con la que he venido compartiendo espacios hace muchísimos años, gran profesional, gran abogado, pero más que eso, gran persona. Andy, ¿quién es Andy Cuevas? Andy Cuevas es alguien que ama la ley, que lo estoy haciendo hace 28 años, neoyorquino, nacido en New York, por eso tengo mi acento de americano, padres de Puerto Rico, ahí vienen mis raíces latinos. Y mi oficina de abogados, somos 4 abogados, tengo un grupo de 20 personas en mi nómina, manejamos temas de inmigración, pero lo que yo llamo inmigración comercial. Representamos muchas compañías multinacionales, muchos inversionistas, muchos artistas, muchos profesionales que quieren ubicar su familia acá. Y también manejamos todo lo que es la ley inmobiliaria, sea litigios complejos y transacciones, la compra de inmuebles, y también asuntos corporativos. Y durante la charla van a conocerme un poco más. Gracias, Julio, por darme Casado, soltero, con hijos. Casado con demasiados hijos, tengo 4 lindos hijos, espero que me dan 15 nietos un día. Eso es Andy Cuevas. Y para los que no me conocen, mi nombre es Julio Espina, antioqueño, llevo 20 años en este país, felizmente casado, 3 hijos, perro, gato, radicado en Miami, enamorado de esta ciudad, así como estoy enamorado de mi tierra, de Medellín, de mi Colombia. Creo que vale la pena mencionar en este momento la empatía, no sé si llamar el dolor de patria, porque tal vez no es dolor porque somos una tierra muy fuerte y seguramente de todo esto salimos, pero importante mencionar que entiendan que así estemos afuera, estamos con todos. Vamos a hablar un poquito de las compañías, Andy, ¿qué te parece? Y en este momento voy a empezar a compartir pantalla para contar un poquito quiénes somos. Bueno, como dijimos en un principio, mi compañía es Wise Group. La compañía de Andy Cuevas García Torres and Associates, es un bufete de abogados. Y para contarles un poquito la historia de Wise, yo llego en el 2001, como les contaba ahora, llevo 20 años acá, a este lindo país que nos abrió las puertas y nos dio muchas oportunidades. Y desde el 2003 entré en el negocio inmobiliario por el lado de las hipotecas. Empecé a trabajar con una compañía financiera. Esa compañía, al año siguiente ya abrimos nuestra propia oficina y a partir de ahí obtuve mi licencia inmobiliaria y arrancamos en el negocio de real estate. Para el 2009 abro mi primera oficina de real estate y desde el 2009 empezamos con 17 agentes inmobiliarios que se unieron a esta bonita idea. Para el 2014 tuvimos un gran volumen de ventas, lo que nos otorgó un puesto preferencial con los constructores inmobiliarios en el sur de la Florida. Del 2014 a la fecha hemos venido catalogándonos como lo que llaman acá top producers, agentes de alta producción como equipo. En el 2016 una compañía muy importante en el sur de la Florida nos absorbe, nos compra la operación, pasamos a trabajar con ellos y ahora para el 2020 empezamos a ser parte de la compañía con mayor crecimiento inmobiliario en los Estados Unidos. Les voy a pedir a todos que por favor pongan sus micrófonos en silencio. Si nos apoyan con esto sería buenísimo. De esos 17 años de experiencia, son 12 años en donde nos hemos enfocado, nuestro enfoque ha sido la asesoría a clientes internacionales, a extranjeros que quieren invertir en el sur y en el centro de la Florida. Ya nuestro equipo se ha expandido y no solamente estamos en el sector de Miami, sino que también
cubrimos Orlando, cubrimos el West Coast, la costa oeste, Naples, Tampa, Cape Coral, y bueno, cuando hablamos de Miami, hablamos del Three County Area, los 3 condados, es Broward, Palm Beach y Miami-Dade County. Suficiente sobre Wise. Don Andy, la palabra es suya. Pues puedo compartir ahí ya los tienes, perfecto. Sí, yo quisiera haber usado una foto de algunos años atrás, pero usaste uno recién. Te odio por eso. Sí, esta es una foto de nuestra página web. Aquí mostramos las áreas de leyes que manejamos. Lo que es la ley de inmigración, pues yo soy abogado desde el año 93. Entonces, 28 años ya como abogado. Antes de ser abogado, mi carrera anterior era en finanzas en New York. Y entonces yo utilizo mucho de lo que es mi conocimiento de temas de impuestos y estructuras corporativas en lo que hago como abogado. Entonces, cuando hablamos de inmigración, nos enfocamos en esta parte comercial de inmigración. Por 28 años estoy viajando a Sudamérica, dictando charlas sobre impuestos, estructuras corporativas, cómo proteger patrimonio y los diferentes procesos de inmigración para empresarios, profesionales y artistas. También vas a ver en la pantalla que nuestra oficina manejamos lo que es real estate law, la ley inmobiliaria. Todo lo que es litigios complejos, desalojos, defectos de construcción y también lo que es la parte más amable de la ley de inmobiliaria, adquiriendo su casa, adquiriendo su apartamento, representando desarrollistas que van a desarrollar terrenos. Condominium Homeowner Association, son los torres de condominiums. Estamos en Miami y también tenemos oficinas en Orlando. Entonces representamos muchos de los torres en lo que es pues sus funciones diarias y últimamente lo que es business and corporate transactions, lo que es muy importante, lo que estamos viendo una necesidad ahora más que nunca es la protección de patrimonio. Muchas personas quieren legalmente tener privacidad con sus estructuras financieras para que tal vez otros países no saben que han invertido acá y también para proteger de litigios y también planificar para temas de sucesión. Eso es lo que hacemos. Algo que yo he aprendido en mis años de ser abogado es que yo he ayudado a muchas personas. Estoy muy feliz de haber ayudado a personas a llegar a este país. Pero jamás pretendo de entender el estrés y la inseguridad que alguien tiene cambiando país. Siendo abogado no es igual ser el mismo cliente que está haciendo el proceso. Entonces nosotros tomamos eso en cuenta, o por lo menos trato de tomar eso en cuenta cuando estoy representando a mis clientes para ayudarles lo más posible en esa transición de tal vez países. Muchos de mis clientes que deciden cambiar país, sea temporalmente o permanentemente, lo hacen por su familia. Son personas muy valientes que quieren mejorar la vida para su familia y sus chicos. Estamos aquí para servirles. Esa es mi introducción, don Julio. Somos una ciudad multicultural. Tengo la fortuna de conocer a Andy. Ya son 9 años, Andy. Me puse a hacer la cuenta. Qué bueno, ok. 9 años trabajando juntos. Nosotros hemos hecho varios eventos. De hecho, íbamos muy seguido y sé que Andy ama Colombia. Íbamos mucho a Colombia. Obviamente ahora con el tema de pandemia hemos parado con los viajes y nos hemos transformado en todo este mundo digital que es el que nos permite hoy estar comunicándonos con todos ustedes. Vamos a hablar de los puntos que vamos a tratar el día de hoy. La idea es, entendemos que muchas de las personas están entrando buscando quizás un tema de diversificación, tal vez tener un plan B, llamémoslo así, o también, ¿por qué no?, migrar a los Estados Unidos. Y hay muchas opciones en este momento que pueden ser tomadas en cuenta, que quizás las personas no conocen, que les van a permitir obtener un estatus legal en este país.
Entonces, esa es la gran importancia de contar con una firma como la de Andy y poder trabajar de la mano con ellos. 4 puntos fundamentales. Vamos a hablar de los tipos de visas más recomendadas para los extranjeros. Hay muchas visas, pero nos vamos a enfocar en este momento en las que llamamos el tipo de visas, corrígeme Andy, activas. Sí. Activas. Vamos a hablar de los tipos de inversiones con las que podemos obtener un beneficio migratorio. Vamos a hablar de los beneficios de invertir en Miami y en Orlando. Vamos a traer temas puntuales, estadísticas, para que entiendan un poco qué es lo que está ocurriendo acá. Definitivamente hay mucha dinámica, no solamente ahora con el tema de la pandemia, incluso yo les diría que de los, tal vez no los 17 años, porque ha habido partes del ciclo que se ha estabilizado un poco, pero por lo menos los últimos 3 o 4 años ha habido muchísimo movimiento y se ha incrementado muchísimo ahora con el tema de la pandemia. Y por último, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. No queremos hacer una charla muy larga. Seguramente les pedimos el favor que quien tenga dudas puntuales o quiera ahondar más en el tema, al final vamos a dar los datos de la firma de Andy y vamos a dar nuestros datos para que se comuniquen con nosotros. Quiero hacer una aclaración además. Seguramente a ustedes les llegó una invitación por un agente inmobiliario que quizás es de nuestro grupo. Tenemos la misma información, así que contáctelo directamente, contacten a esa persona y con muchísimo gusto abrimos un espacio para que podamos empezar a lo que yo llamo un plan de acción. Un plan de acción donde usualmente nosotros los inmobiliarios somos el último capítulo. Porque como hablaba Andy ahora, hay un tema tributario, hay un tema corporativo, hay una estructura que hay que crear, un plan de acción que hay que crear para hacer las cosas de manera inteligente. Entonces de eso se trata. Antes de arrancar por allá, vamos a hablar un poco del efecto post-pandemia, Andy. O sea, lo que ha venido ocurriendo en la economía, en la finca raíz, y la puse de último en inmigración, pero pues yo quiero que le cuentes a las personas que ha venido pasando en tu bufete. Yo no sé si fue el último trimestre como nosotros, porque pues el aceleramiento del mercado y lo que ha venido ocurriendo con, no me gusta llamarlo éxodo, pero pues la cantidad de gente que está llegando es impresionante, ¿no? Es como difícil hablar de economía sin hablar de política, ¿no? Y no voy a meterme en político, pero como mi amigo Julio dijo, yo amo a Colombia. Entonces, cuando hablo de Colombia o cualquier otro país y hago la comparación, lo hago con mucho respeto, con mucho cariño y jamás quiero sonar como tal vez un americano demasiadamente orgulloso de su país. Todos debemos ser orgullosos de nuestros propios países, ¿no? Yo soy americano, por supuesto. Pero hablando de economía, un gran parte de las personas que estoy haciendo Zoom y oye, no olviden el impacto de Zoom. El impacto de Zoom solo ha crecido en la economía. Ha facilitado lo que es negocios, estas conferencias, por aerolíneas, por hoteles donde ya no tenemos que viajar tanto como antes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la gente que está llegando a mi oficina o no llegando a la conferencia vía Zoom, es por situación política en Sudamérica. Muchos países están yendo a la izquierda, lastimosamente, por lo menos en mi opinión humilde. Lo que es el tema de impuestos. Cuando yo empecé en el año, realmente fue año, yo soy abogado del 93, pero yo creo que empecé a viajar ya con algunos años de experiencia. Tal vez empecé en el año 95, 96. Y en ese momento, cuando yo viajaba, era muy difícil convencer a los participantes en mis charlas en Argentina, Venezuela, Colombia, que los impuestos en los Estados Unidos eran menos que los impuestos en los otros países. Hoy en día, con los cambios que ha hecho nuestro último presidente Trump, el loquito, que ha bajado los impuestos, una gran mayoría de la gente está llegando aquí por la estructura impositiva. Aquí no pagamos impuestos sobre patrimonio, no pagamos un impuesto de riqueza que pagan en Colombia. ¿Cuál es el otro? Siempre olvido el nombre, Julio, que un impuesto presuntivo, algo que si tiene un activo que no está moviendo, todavía tiene que pagar impuestos sobre, como si estuviera generando ingresos de esos activos. La locura, ¿no? Y obviamente la última razón que mucha gente está llegando aquí es por temas sociales. Entonces estamos en el punto de economía, eso es lo que mencionó Julio. La economía americana se está creciendo. Yo sé que están en las noticias.
hay millones de personas frente de ustedes que han hecho exactamente tal vez lo que están pensando hacer esta noche. Entonces, el camino ya está hecho por muchos paisanos de ustedes que ya han venido aquí, que ya han abierto sus compañías, que ya han adquirido inmuebles. Y la economía americana realmente depende de la inversión del extranjero para consumir lo que producimos acá. Ese es mi comentario sobre la economía, don Julio. Es una economía muy fuerte, independiente si es Trump o si es nuestro nuevo amigo Biden. Sí, sí. Ajá. La inyección de capital que hubo ahora en el tema de pandemia, el bajón en la tasa de intereses. O sea, a todas las pequeñas empresas le dieron la oportunidad de mantenerse y de no salir de sus empleados. Y particularmente en la Florida, el manejo que se le dio al COVID, yo sé que hay mucha gente que no lo entendía. Quizás nosotros en algún momento tampoco lo entendíamos porque no entendíamos cómo todos los otros estados estaban cerrados y no sabíamos si sí estaban tomando un buen camino o no estaban tomando un buen camino. Pero finalmente funcionó. Aquí la economía siguió hacia adelante, siguió bollante, y no solamente eso, sino que lo que hizo fue que atrajo personas de otros estados, personas que hoy por el tema del trabajo remoto se dieron cuenta de muchas cosas que siempre habían existido. Pero hoy que lo vivieron y lo pudieron palpar, el hecho de que en la Florida, para el que no lo sepa, las personas que vienen de otros estados no pagan el impuesto estatal, solamente pagan el impuesto federal. Y eso, a mí hay Grant Cardone dice que le gusta vivir en la Florida más o menos un 15% más de lo que le gusta vivir en California. Y es precisamente refiriéndose al tema de los impuestos. Y eso está ocurriendo con la mayoría de las personas que lograron llegar, que se dieron cuenta que en un estado donde el clima es estable todo el año, pues no tenía sentido, sobre todo por los precios del metro cuadrado, del pie cuadrado que hay en los demás estados. Si combinamos ese éxodo de personas hacia la Florida, no solamente del extranjero, sino de otros estados. Al sur de los Estados Unidos, ¿verdad? Mira, yo digo que yo aprendí a hablar inglés hace 20 años cuando llegué acá, pero hace muchísimo tiempo no lo practicaba porque la mayoría de nuestro mercado es latino. En los últimos 4 o 5 meses, el 60-70% de nuestros clientes es americano. Entonces nos tocó desempolvar el inglés y volver a empezar a atender este tipo de clientes que vienen de todas partes, vienen de Connecticut, vienen de San Diego, vienen de New Jersey, New York, desde Atlanta, vienen de todas partes, donde el precio por pie cuadrado de ellos acá les parece supremamente favorable, porque por lo que ellos pagaban por un apartamento de una habitación, hablando de Manhattan particularmente, aquí pueden venir a vivir en una casa de 3 y 4 habitaciones con patio, piscina, y es el mismo concepto que se está manejando en nuestros países. La gente de las grandes ciudades empezó a salir hacia las afueras, valga la redundancia, buscando espacio, porque estás trabajando desde casa, tenías los niños estudiando desde casa, y eso logró digamos que ha habido un impacto supremamente importante. El tema de las tasas de interés, pues ni hablar. Yo creo que en los últimos 25 años, y estoy copiando un comentario de nuestro gran amigo Mauricio de Q Capital, que es el banco con el que somos aliados para el tema de extranjeros, en los últimos 25 años no se presentaba el tema de las tasas de interés en el nivel tan bajo como existe en el día de hoy. O sea que se están mezclando una cantidad de factores que están haciendo que tenga mucha relevancia, no solamente invertir, sino vivir en el estado de la Florida. Y para los extranjeros, para los amigos que hoy nos visitan, pues el idioma. O sea, esto lo llaman el Manhattan latino, el Manhattan del sur, y hoy están ocurriendo una cantidad de cosas que quizás por eso hay mucha gente mirando, ok, ¿qué posibilidades tengo? Si llegara a pasar algo, o simplemente si quiero diversificar. ¿Qué es lo que hay en la Florida que es tan llamativo? Que hoy óiganme bien, porque esto ya es oficial, Colombia es el comprador número 1 en este momento en el mercado inmobiliario en el estado de la Florida, por lo menos. Vamos a seguir. Y muchos están invirtiendo, si no estoy equivocado, Julio, no solamente en Miami, es Orlando también, ¿no? Es Miami, es Orlando, y hoy se está incluso ampliando
el motor de búsqueda, y hoy nos están pidiendo propiedades en Melbourne, nos están pidiendo propiedades en Clearwater, nos están pidiendo propiedades en Boca Ratón, nos están pidiendo propiedades en todas partes. Sí. Hoy nosotros como inmobiliarios, nuestro trabajo ¿cuál es? Es monitorear los diferentes sectores para ver dónde tiene sentido, basado en diferentes llamémoslo así, preguntas que le hacemos a los clientes. Si es estilo de vida, si es retorno, si es caja lo que están buscando. Entonces, encontrando cuál es esa necesidad puntual, nosotros podemos llegar a encontrar un producto que le funcione a cada una de las familias, porque cada uno es un universo diferente. Vamos a hablar de visas porque pues ese fue el título de nuestro seminario para esta noche y creo que tiene muchísima relevancia. ¿Y por qué lo hicimos y por qué decidimos hacerlo? Si bien siempre vamos acompañados de abogado migratorio, hoy hay una gran necesidad. Nos hemos dado cuenta que en las conversaciones de nuestros clientes últimamente ya no es solamente por inversión, sino que todos nos están pidiendo un espacio. Entonces sentimos la necesidad de abrir este espacio con ustedes, porque hay muchas preguntas que quizá a ustedes no se les ocurren, pero que al final alguien del público seguramente hará y que les funcionará a ustedes porque es información que van a empezar a captar. Empecemos a hablar, señor Andy, ¿qué son las inversiones activas y cuáles son los tipos de visa? Pues primero empiezo, mi querido amigo, para informar a los participantes que tal vez no saben, para utilizar, por ejemplo, los servicios de Julio, lo que es comprando inmuebles. No necesitan una visa de negocio. Con su propio visa de turista tienen derecho a entrar y salir. Pueden formar una compañía de Florida para utilizar la compañía para adquirir X inmuebles. Lo pueden hacer con una visa turista y pueden alquilar la casa o el apartamento o puedes mantenerla solamente para que cuando visiten. Muchas personas están comprando casas para meterlo en el sistema de Airbnb. Yo no me quiero meter en lo que es lo que Julio dice, pero hablando de visas, no necesitan visa para invertir en los Estados Unidos. Como yo digo, su plata es siempre bienvenido a los Estados Unidos, ¿no? Pero hablando de las tres visas, y yo voy a tomar tema visa por visa, Julio, haces preguntas cuando quieres no es yo hablando todo el tiempo, empezando con la primera visa, la visa E2. La mayoría de los países en Sudamérica tienen convenios con los Estados Unidos para que colombianos, argentinos, no venezolanos, mexicanos, pueden lograr lo que llamamos la visa E2. La visa E2 es la visa inversionista. Hay mucha mala información sobre la visa E2 de inversionista. Gente piensa que hay un mínimo o un máximo de inversión. La ley no establece un mínimo de inversión para la visa E2 de inversionista. Lo que requiere la ley es que alguien hace lo que la ley dice, una inversión sustancial y irrevocable. Substancial significa que están invirtiendo un monto importante para adquirir su actividad comercial, su negocio. Yo siempre sugiero, otra vez, la ley no establece mínimo, yo siempre sugiero inversiones de por lo menos 80 o $100,000 en actividades comerciales que generan empleo. Pero lo que es bueno, hay muchas cosas buenas de la visa E2. Uno, que no tienes que estar creando empleo en el momento que aplicas. Por ejemplo, muchos clientes deciden comprar 3, 4 apartamentos pequeños y decir que ahora su trabajo va a ser remodelar casas y hacer construcción. No tienes que estar solamente enfocado de comprar un restaurante o una franquicia. Puedes estar comprando casas para remodelarlas y eso sería el negocio, su actividad comercial. Porque la visa E2, cuando lo aprueban por 5 años. En México lo aprueban solamente por 2 años. Pero la mayoría de los países lo aprueban por 5 años. Entonces, eso le da el tiempo para alguien levantar el negocio. Tienes que aplicar para la visa mostrando que ya han invertido algo. ¿Ok? Pero los procesos para la visa E2 son entre comillas, sencillas y mucha gente lo utilizan para entrar aquí, para tener un periodo bastante largo de estar aquí para levantar sus negocios y establecer su vida. Cuando hablas de generación de empleo,
¿cuántos empleos hay que generar? Digamos, en una visa de E2 o la visa de inversionista, para que la llamemos por el nombre que nosotros la conocemos de este lado. Dices que la renovación es a los 5 años. ¿Hay una revisión año tras año donde tenemos que mostrar que estamos generando empleo? ¿Cómo funciona? Realmente no hay revisión año cada año. ¿Okay? Cada vez que uno entra a los Estados Unidos con la visa E2 sellada en su pasaporte, la entrada es válida por 2 años. Entonces uno puede salir por un día y volver. Comparado a la visa de turista, y voy a llegar a tu pregunta, Julio, comparado a la visa de turista te da el derecho de llegar al aeropuerto y pedir permiso de entrar. Como yo no tengo el derecho a entrar al lindo país donde están ustedes, yo tengo derecho a llegar al aeropuerto y pedir permiso de entrar. Pero ya cuando uno tiene esta visa de E2 o las otras visas sobre las cuales vamos a hablar, ya tienes un derecho a entrar a los Estados Unidos. Entonces, la pregunta que hizo Julio, ¿cuántos empleados? Repito otra vez, la ley no dice cuántos empleados. La ley dice que el beneficiario de la visa E2 debe estar gerenciando su actividad comercial. Y los oficiales, con los años, los oficiales de inmigración han tomado ese lenguaje de la ley para decir que deben tener lo que yo opino, por lo menos 2 o 3 empleados tiempo completo, pero no el primer día, puede ser durante los 5 años. Cuando llegamos al 5.º año, o si quieren extender la visa, yo sugiero que tienen algunos empleados por X tiempo, por 1 año o 2 años tal vez en su nómina, para que no hay problema logrando la extensión de la visa. ¿A quién llamamos empleado, Andy? Porque varias personas me han preguntado que si el empleado puede ser un empleado que tiene una visa de trabajo. Me han preguntado además que si puede ser un empleado contratado en el extranjero. Para efectos de inmigración quieren ver que el extranjero que está viniendo a los Estados Unidos para invertir y abrir su actividad comercial, que está creando empleo en el mercado local. También estas compañías pueden traer otras personas fuera del país, pero inmigración para efectos de creación de empleo quieren ver el beneficio económico al mercado local. Entonces, para contestar su pregunta, tiene que ser personas que legalmente pueden trabajar en los Estados Unidos, lo cual puede ser extranjero si tienen visas, por supuesto. O sea que una persona que tenga visa de trabajo, o sea, podemos contratar a una persona desde el extranjero, traerla y con visa de trabajo mientras tribute o haga parte del sistema tributario de los Estados Unidos, ¿eso contaría para ello? Contaría. La única persona que no cuentan son los mismos beneficiarios de la visa E2. Todos los otros empleados que pueden legalmente trabajar con esa compañía americana cuentan como creación de empleo. Ok. Y hablas de renovación cada 5 años. ¿Eso significa que esta visa no te otorga una residencia en algún momento? La visa E2, desventaja de la visa E2 es que ella no llega a la residencia, lo que es esa visa. Pero estando aquí, hay otros procesos donde personas pueden llegar a la residencia. Hay procesos de certificación laboral, hay procesos de EB5, lo que es lo cual vamos a hablar en un rato. Obviamente hay procesos de matrimonio con un americano, si es alto, guapo, con mucha plata, mejor, ¿verdad? Entonces hay otros procesos que uno puede hacer estando aquí, pero cuando miramos a la E2 no llega a la residencia. Voy a expandir un poco más sin hablar mucho. El EB5 EB significa Employment Base. Llegamos a ese tema en un rato, pero para brincar a ella por un segundo. Uno compra, yo siempre digo una pizzería, por decir, Julio sí me burla de mí porque yo hablo de pizzerías y tal vez ninguno de mis clientes ha comprado una pizzería, pero yo siempre digo pizzería como ejemplo. Uno compra una pizzería que cuesta $80,000, que tiene 3 empleados. Excelente, ya tiene su visa por 5 años. Ese negocio no va a llegar a la residencia. Pero con el tiempo, si alguien, y esto para personas que son fuertes económicamente, obviamente, con el tiempo, si el capital de ese negocio o que la compañía matriz que ha comprado pizzería compra diferentes negocios, si su capital invertido en los Estados Unidos llega a ser $900,000 y están creando 10 empleados tiempo completo, esa inversión llega a la residencia.
¿ok? Pero hablamos un poco más en detalle sobre la visa EB5 después. Perfecto. Sigamos con la siguiente, don Andy. Visa L1. L1. Lorenzo 1. Mira, Julio, yo tengo algo aquí en mi pantalla. Yo no sé si va a funcionar. ¿Puedo tratar de poner algo en el screen? Catalina o Mónica, creo que... Pues sabes que no, ni te preocupes, ni te preocupes. Vamos a mantenerlo sencillo, ¿ok? La L1, yo lo llamo el hueco más grande en la ley de inmigración para empresarios, porque es la manera más fácil, entre comillas fácil, nada es fácil, ¿ok? Es la manera más fácil de lograr la residencia basado en estableciendo un negocio sin tener que invertir. Es cuando alguien tiene, voy a usar el ejemplo, yo sé que tenemos personas de diferentes países, ¿verdad? Vamos a usar a alguien de Medellín, ¿ok? Veo que hay muchas paisas en línea, ¿ok? Tenemos una compañía en Medellín que tiene su cámara de comercio, todo, la prueba que este negocio está funcionando por más de un año en Medellín. Y miramos la cámara de comercio para ver quiénes son los dueños. Y mi ejemplo va a ser que hay 2 dueños, cada dueño 50-50, ¿ok? Y que el negocio en Medellín se llama Medellín Corporation, para mantenerlo sencillo, ¿ok? Estos 2 dueños, y hay muchas excepciones y variaciones, pero mi ejemplo lo voy a mantener sencillo. Estos 2 dueños de la compañía de Medellín pueden abrir una compañía, pues en este caso sería el estado de Florida, y la compañía americana no tiene que ser el mismo nombre, ni el mismo actividad comercial, puede ser cualquier negocio, puede ser una franquicia vendiendo empanadas acá, ¿ok? Y en Medellín tiene una fábrica de calzados. Las compañías por la composición accionaria van a ser relacionadas porque los dueños de Colombia controlan la compañía americana. Pero la compañía americana no es un activo de la compañía colombiana, son totalmente independientes para efectos impositivos y para responsabilidad legal. Entonces, por este lado, en los Estados Unidos, formamos una compañía, sacamos el número tributario, lo llaman NIT, RICO o RUC en diferentes países en Sudamérica. Tenemos una dirección comercial donde van a ubicar su negocio. Algunos otros requisitos, lo cual incluye a un plan de negocios explicando al Servicio de Inmigración cómo van a estar creando empleo. No tienen que comprar nada. Podemos formar la compañía ayer, sacar el número tributario ayer, hacer el plan de negocio ayer, tener la dirección comercial ayer y aplicar para la visa L1 hoy. Así de sencillo como lo estoy explicando. Algunos otros detalles, pero no me meto en detalles. Aprueban, aquí viene el pero, aquí viene la parte no complicada, pero donde tenemos que enfocar que tenemos que cumplir con los requisitos de inmigración. Cuando aprueban la visa L1 inicialmente, solamente lo aprueban por un año. Y ni es un año, amigos, porque en mes 11 ya estamos aplicando para la extensión. No podemos esperar que la visa se vence para entonces aplicar para una extensión. Y cuando aplicamos para la extensión en mes 11, primero tenemos que mostrar, en mi ejemplo, que la compañía de Medellín sigue funcionando con sus empleados y que ahora esta compañía americana está funcionando con sus 2 o 3 empleados, y no incluyendo el beneficiario de la visa L1. Su meta es ganar la extensión de la visa L1, porque cuando mostramos que estamos creando empleo en el mercado local, inmigración está feliz y aprueban la extensión por un periodo de 3 años y pueden seguir en este estatus de L1 por 3 años más y extenderlo por 3 años más si quieren, o lo cual hace la mayoría de mis clientes, que tan pronto que aprueban la visa L1, disculpa, tan pronto que aprueban la extensión de la visa L1, la familia puede ir aplicando a la residencia permanente. Entonces, inmigración es como un regalo por haber creado empleo en los Estados Unidos. Comparado a la primera visa, la visa E2, cuando uno invierte, la compañía no es relacionada a una compañía fuera de los Estados Unidos. Con la visa L1 hay 2 compañías afiliadas y la ley establecida para promover compañías internacionales. Eso es la visa L1
Obviamente lo puedo complicar mucho más hablando de todos los diferentes escenarios, pero para efectos de introducción, eso es la visa L1. Ok, y yo me voy a atrever, si me permite, si tú me corriges, voy a intentar traducir a español lo que tú acabas de mencionar. Vamos a hablar primero de la visa de inversionista. Esa visa de inversionista se renueva cada 5 años, requiere una inversión, utilizaste una palabra sustancial. Esa inversión sustancial son 80, 100 mil dólares y requiere generar empleo. Eso lo podemos hacer a través de la compra de un negocio, negocios desde restaurantes, talleres automotriz, gimnasio, estación de gasolina. En realidad es cualquier negocio que genere empleo. Simplemente les traemos como los ejemplos más básicos y los más comunes que encontramos de las personas que vienen de allá para acá. Número 2 puede ser comprando una franquicia. Nosotros podemos comprar una franquicia y aplicar con el servicio de inmigración para esa visa de inversionista porque obviamente vamos a generar empleo. Estas franquicias necesitan un equipo de trabajo. Número 3, podemos hacerlo por medio de bienes inmuebles, lo podemos hacer por finca raíz, tanto en la compra de diferentes apartamentos, diferentes casas, y podemos aplicar o crear un plan de negocios donde vamos a administrar esas casas. Y además de eso, podemos comprar casas para remodelar, comprar casas para remodelar y mantener y de una vez convertirlo en administración. Hasta ahí voy bien, Andy, ¿correcto? Lo tienes perfecto. Tú eres ya mi competencia. Le sigues. Es una visa que requiere 5 años, perdón, se renueva a los 5 años, pero es una visa que no te lleva a una residencia. Lo importante es que esa visa puede ser convertida en otros tipos de visa en el camino. Así es. Y transfiriéndola a otro tipo de visa, ya podemos llegar a obtener una residencia. Hasta ahí vamos bien. Ahí va perfecto, amigo. El segundo tipo de visa, que es la visa L1, que habla Andy, que es como esa área gris en donde inmigración da la facilidad. Y acá viene, yo lo hice y por eso quiero hablar de ella, porque la entiendo, porque lo hice con mi papá. La compañía en Colombia, se requiere tener una compañía en Colombia establecida, debe abrir o comprar el 51% o más de una compañía en los Estados Unidos. No tiene que ser una compañía establecida. Si es una compañía establecida, también funciona, pero no tienen que tener la misma razón social. ¿A qué me refiero? En el caso de mi papá tenía un restaurante en Colombia. Ese restaurante abre y se hace dueño del 51% de una compañía de servicios financieros acá. O sea que no tienen nada que ver una con la otra. Así y al comprar el 51%, o mejor, crear, porque fue lo que hicimos, crear esa compañía de servicios financieros, esa compañía de Colombia transfiere un ejecutivo a la compañía de los Estados Unidos y ese ejecutivo se puede venir con su núcleo familiar y cobija a los hijos menores de 18 o 21 años. Andy. Es 21 años, hijos menos de 21 años. A los hijos menores de 21 años. ¿Qué significa eso? El cónyuge, sea el esposo, sea la esposa, no puede trabajar directamente en la compañía, no va a ser contada como una de esas personas que está generando empleo, pero sí puede trabajar en cualquier otra empresa, no se queda atada a no poder trabajar, que usualmente para tú trabajar en este país necesitas una certificación laboral o necesitas tener una residencia temporal o permanente, temporal, ¿no? Eso es un análisis que hace mucho de mis clientes, Julio. ¿Quién va a ser el beneficiario principal y quién llega como cónyuge? Porque en muchos casos, esa pareja juntos trabajan con su compañía en Colombia. Entonces, algo que es curioso, que el beneficiario principal sea esposa o esposo que llega a la L1, la familia, cónyuge, hijos menos de 21 años, logran la visa L2. El cónyuge, en mi ejemplo, el cónyuge en este caso va a ser el esposo porque la señora logró la visa L1. El esposo logra un permiso de trabajo donde él puede trabajar con la compañía en la cual la señora está manejando o él puede salir a la calle y hacer cualquier otra cosa. El cónyuge tiene más flexibilidad
que el mismo beneficiario principal, porque quien logra la visa L1 solamente puede trabajar con la compañía con la cual sacaron la visa L1. Entonces, es un análisis que hacen muchas las familias de quién va a ser el beneficiario principal y quién entre como cónyuge. Pero además los hijos tienen derecho a estudio. Sí, no están obligados a ir a escuela privada. Cuando los chicos entren con L2, ellos pueden ir a privada si quieren o cualquier escuela pública. El sistema de escuelas públicas son muy buenas por acá. Es excelente en este país. Ajá. Esta visa L1 sí te lleva a una residencia permanente. Sí, A diferencia de la E1, que era la que hablábamos en un principio, la L1, después de cuánto tiempo una persona ya puede aplicar con su familia a una residencia. Uno puede pensar que los pasos son L1, L1 extensión al final del primer año. Vamos a suponer que nos quedamos en el estatus de extensión por 5 o 6 meses. Uno puede pensar con los diferentes pasos L1, L1 extensión y después aplicar para la residencia, que uno está recibiendo la residencia 2 años, 2 años y medio, y ya tienen la famosa tarjeta verde en su bolsillo, lo cual no es verde ya, es rosada, pero todavía la gente lo llama el green card, la tarjeta verde. Entonces, sí, entonces cuando uno logra la residencia permanente, es 5 años para entonces poder aplicar para la ciudadanía. Y cuando logran la ciudadanía, tienen la obligación de hablar español chueco como yo lo hago. Entonces, pues sigue, Julio. Okay. Y una pregunta que se me ocurre ahora, en el aspecto tributario. Sí. ¿Hay diferencia entre la visa de inversionista y la visa de ejecutivo? O sea, cuando una persona tributa en Colombia y es residente fiscal en Colombia y saca una visa de inversionista, ¿tributa también en los Estados Unidos? Cuando estamos hablando de estas visas de negocios, son visas no inmigrantes, lo cual significa pueden estar aquí todo el tiempo o pueden estar viajando constantemente entre los Estados Unidos, pero también atendiendo sus negocios en el país de origen. Entonces, cuando uno logra estas visas de negocios, pueden mantener su estatus como extranjero, como para efectos de impuestos, o también puede convertirse, hay varios factores, convertirse de lo que llaman un residente fiscal. Entonces vamos a hablar del residente fiscal, porque históricamente había mucha gente que tenía el miedo de tener que tributar en los Estados Unidos. Hay convenios entre los países donde no hay tal cosa como doble tributación. Ejemplo sencillo, y este es el único ejemplo, Julio, y te devuelvo la palabra. En mi ejemplo va a ser un colombiano saca la visa E2 comprando una franquicia por 5 años. Y ese colombiano viene aquí y se queda aquí la mayoría del tiempo para tener su negocio y tener toda su familia aquí y disfrutar de su vida en los Estados Unidos. Eventualmente, con el tiempo acumulado aquí en los Estados Unidos, no voy a meterme en ese análisis, se convierte a residente fiscal. ¿Ok? Entonces, mi ejemplo sencillo va a ser ese residente fiscal, el colombiano que ya tiene que tributar como cualquier otro americano. Mi ejemplo va a ser, él gana $100 en los Estados Unidos. Según las diferentes tablas de impuestos, tal vez ese $100 va a ser 15% el impuesto neto. El $100 es el impuesto, el ingreso neto, y va a pagar en mi ejemplo ficticio $15. Pero si él hubiese ganado los $100 en Colombia, y por decir algo en mi ejemplo, que los impuestos en Colombia serían 52%, pues si él hubiese ganado los $100 en Colombia, él tendría que pagar $52 en Colombia, pero con él reporte en Colombia los impuestos que pago aquí, lo cual es en mi ejemplo $15, son los mismos 100, él obtiene un crédito de haber pagado $15 sobre ese $100 y solamente tiene que pagar la diferencia en el país de origen. No hay tal cosa como doble tributación. Entonces, no están perjudicados lograr la residencia. Y yo puedo meterme mucho más en ejemplos en positivos porque yo manejo mucho eso para mis clientes, pero yo quería darte a tocar ese tema que Julio tenía esa duda. Genial, porque es una duda que tiene la mayoría de las personas. Las personas piensan que van a estar sujetos a doble tributación y con la explicación que acaba de dar Andy, ahí se dan cuenta cómo no es así. O sea, Mire, Julio, tal vez cuando yo empecé viajando a Sudamérica en los 90 era al revés, que los impuestos en los Estados Unidos eran más costosos que en Sudamérica, pero yo no conozco ningún país en Sudamérica hoy que tributa menos que los Estados Unidos.
Ok. Ahí acabamos de hablar de dos visas que requieren de tu participación activa, sea, de nuevo, vamos a recapitular, comprando un negocio, comprando propiedades, haciéndote dueño de una franquicia o abriendo una nueva compañía en los Estados Unidos. Cualquiera de ellas, su base principal es la generación de empleo, donde tú pones un capital y creo que es importante mencionarlo, esa visa está sujeta al buen desempeño de ese negocio. ¿Qué pasa si un negocio de estos no funciona, Andy? ¿Tiene la posibilidad la persona de sacar un negocio adicional o le toca volver a aplicar desde el principio? No, mira, uno logra la visa E2 de inversionista, lo tiene por 5 años. Vean que el negocio no está funcionando bien en año 1, año 2, pueden comprar otro negocio y seguir con su labor. En el momento que aplicamos para una extensión, para, para no pintar todo tan lindo, ¿ok? Y para ser sumamente honesto, en el momento que aplicamos para la extensión, sea la visa L1 o la visa E2, dependiendo de cuál visa quieren usar como camino al país, su negocio debe estar funcionando bien. Su negocio debe ser lo que dice la ley de inmigración, debe ser viable. Viable significa, para efectos de inmigración, yo sé que entienden lo que dice, significa la palabra viable. Viable para inmigración significa que la compañía americana está cubriendo sus costos de operación por los ingresos que genera la compañía americana, no por el capital del socio que sigue inyectando para cubrir costos. No pueden comprar la extensión de su visa. Entonces, en el momento que aplicamos para la extensión, sea el 5º año con la visa E2 o al final del primer año o al final del tercer año con la extensión de la visa L1, su compañía americana en ese momento debe estar funcionando bien. Perfecto. ¿Okay? Hay una tercera visa bien famosa, bien de moda y que ahora ha subido un poco de precio, pero que tiene una gran ventaja en mi forma de ver. Y es que esa inversión que se haría en el negocio de la visa E2, de la visa L1, es un capital, la inversión que se hace. Yo no sé si la palabra sea correcta, pero pienso que es avalada por el gobierno de los Estados Unidos. Ahorita me corregirá Sandy, pero es una visa que de la misma manera está ligada a la generación de empleo, pero ya la haces es con centros regionales y con proyectos mucho más grandes. Y pues bueno, te doy la palabra a ti para que le expliques bien, por favor. Yo veo que aquí Natalia me escribió una pregunta. ¿Me das 2 segundos, Natalia, para contestar su pregunta? Voy a hablar del EB5. Don Julio, hay un restaurante famoso en Orlando de comida mexicana que se llama Don Julio, que es excelente. Don Julio, ¿me puede dar, por favor, acceso al screen para yo mostrar algo sobre Catalina, ¿puedes hacer co-host a Andy, por favor? Y dime cuándo, porque yo no soy experto en este tema Ya te voy a decir cuando estés listo. Empiezo a hablar mientras que me dices cuándo, Julio, ¿ok? Sí, sí. El EB5. EB significa en inglés employment based, en español sería basado en empleo. Hay diferentes categorías para llegar a la residencia basado en empleo o creación de empleo. Y yo puedo hablar por horas sobre todas las diferentes categorías. En este momento hablamos del EB5, algo que es muy de moda. Para ser claro, el EB5 es para personas que son muy fuertes económicamente. Yo no quiero que nadie cuelga o sale de este evento porque estamos hablando de EB5 y no califica, porque vamos a volver a otros temas. Pero por algunos minutos vamos a hablar de esta categoría EB5, lo cual es para personas que son, para ser claro, fuertes económicamente. El EB5 tiene 2 caminos. Hay lo que llama el EB5 directo, es cuando uno invierte en sus propias actividades comerciales en los Estados Unidos, que esas inversiones generan 10 nuevos empleados sobre la cual tú lo estás supervisando y que su inversión, no de primer día, pero con algunos años, uno puede pensar en 2 o 3 años, que la inversión, el capital que tiene su negocio o sus negocios, si hay varios, tiene por lo menos $900,000 de capital.
Entonces pueden ir comprando diferentes. ¿Ya yo puedo compartir, Julio? Todavía no sabes. No, sabes que la que nos puede dar acceso no está en este momento al frente del computador, o sea. Nada fatal, ok, nada fatal. Entonces, rápidamente, el EB5 directo es para personas que va a estar invirtiendo en su propio negocio y administrando y supervisando el negocio. Voy ahora a hablar del EB5 indirecto y al final de hablar del EB5 indirecto voy a hablar del proceso de cómo llegar a la residencia. El EB5 indirecto es algo muy de moda y muchas personas, repito, que son fuertes económicamente, están haciendo el EB5. ¿Cómo funciona el EB5? Primero, el EB5, para una introducción, es la única manera o el único camino dentro de la ley de migración que alguien puede prestar dinero en los Estados Unidos sin tener que abrir su propia compañía, sin tener que supervisar empleados. Y con ese préstamo uno logra la residencia. Te doy el ejemplo. Muchos hoteles, Hotel Hilton, Marriott, muchos centros comerciales utilizan el camino de EB5. Te voy a dar el ejemplo de un proyecto muy reconocido que ya no existe aquí en Miami para efectos del EB5, pero hay muchos otros proyectos. Voy a usar el ejemplo de Paramount, ¿ok? Las cifras no recuerdo, pero voy a usarlo. El ejemplo sería que Paramount es un edificio, un torre grande de condominiums en downtown Miami. No recuerdo las cifras, este es mi ejemplo. Que toda la obra costó $100 millones. Que los dueños del desarrollo tenían 20 millones de su propio bolsillo. Los dueños obtuvieron otro financiamiento de 50 millones, un préstamo convencional, lo cual ya sumamos a 70, y 30 millones usaron fondos de EB5. EB5, hay una compañía que es la compañía que está desarrollando el inmueble. Los dueños de ese desarrollo abren otra compañía, lo cual lo vamos a llamar el fondo. En ese fondo llegan ustedes que están poniendo, en mi ejemplo, $900 mil. Y el único objeto de ese fondo, cuando ya acumulan, en mi ejemplo, los 30 millones, lo cual sería, ustedes hacen la matemática, ¿cuántos inversionistas serían? ¿Ok? Serían, ni quiero 20 y pico, 30 y pico, ¿verdad? Inversionistas. Ese fondo presta el dinero al desarrollo. Y no es buen negocio, para ser claro. ¿Ok, amigos? Uno no hace el EB5 por el préstamo. Uno hace el EB5 porque te da la residencia el EB5 sin tener que arriesgar su plata. ¿Ok? El pagaré del fondo que prestan hacia el desarrollo va a ser por 5 años el pagaré. Te van a pagar un interés, una miseria, disculpa que lo digo así, de 1 o 2% anual. ¿Y por qué solamente 1 o 2%? Porque el desarrollista tiene otro préstamo convencional de 6 o 7% que está pagando al banco. Entonces ellos dicen, pues puedo aumentar mi préstamo con el banco y tener más préstamo a 6 o 7%, o prefiero pedir prestado de ustedes X monto 30 millones y pagar a ustedes solamente 1 o 2%, pero en consideración de ese préstamo, uno llega a la residencia. ¿Y cómo llega a la residencia? Cuando invierte en esa compañía que es el fondo, y el fondo presta el dinero al desarrollo, cuando invierte en esa compañía del fondo, uno tiene que someter una aplicación al Servicio de Inmigración, donde Inmigración analiza 2 cosas. Analiza el proyecto, y la mayoría de los proyectos ya son preaprobados por el Servicio de Inmigración, porque los desarrollistas tienen su buena historia y son exitosos. Y el segundo cosa que analiza Inmigración es el origen de sus $900 mil. Quieren asegurar que obviamente el dinero es dinero legal. ¿Ok? Lastimosamente, ese primer paso donde analizan el proyecto y el origen de la inversión puede tomar un año y medio, ¿ok? Por decir algo. Y durante ese año y medio, eso no te da un estatus inmigratorio. Uno puede estar entrando, saliendo como turista. Uno puede estar aquí con otro estatus, tal vez la visa E2 de inversionista porque compraron una pequeña franquicia.
Y cuando ganamos ese primer paso, vamos a decirlo en mes 18, un año y medio han pasado. Entonces, cuando certifican el origen de sus fondos y aprueban paso A, uno aplica de primer golpe a la residencia permanente. Si toman nota de lo que yo he explicado, ni han comprado ningún negocio, ni han tenido que supervisar ningún gringo cocinando en la cocina, solamente es para, otra vez repito, para gente que son muy fuertes económicamente, que pueden estacionar alguna plata importante por algunos años, pero recibir el beneficio de la residencia. Hay mucho más que explicar sobre la EB5, pero yo creo que por ahora, Julio, es suficiente. Yo creo que el concepto ha sido explicado, ¿no? Voy a hacer lo mismo que hice con las otras dos, lo voy a traducir un poco. Sí, ¿sale? ¿Por qué lo hace el Servicio de Inmigración? Cuando aprueba estos proyectos, su base es generación de empleo. Y usualmente estos proyectos, cuando no tenemos parte activa en el proyecto, deben generar, o mejor, deben estar ubicados estos proyectos donde la media de desempleo sea mayor a la media nacional, número uno. Entonces, ¿qué es lo que busca el Servicio de Inmigración con esto? Generación de empleo en sectores, llamémoslo así, deprimidos. Tiene muchas vueltas porque Paramount pues está al lado de Brickell y está en Downtown, pero encuentran la manera de hacerlo con los demográficos, con los números, o sea que vamos a encontrar siempre proyectos atractivos donde cuando el Servicio de Inmigración, cuando hace el estudio, además lo ve viable y factible. O sea, no quieren poner en riesgo el dinero de los inversionistas. ¿Por qué es beneficioso para el constructor? Como lo decía Andy, es dinero barato. Entonces, saben que no se tienen que endeudar totalmente con un banco, sino que ese inversionista extranjero actúa también como banco, porque no está recibiendo acciones, no recibe participaciones en el proyecto, sino que lo que le están firmando es un pagaré. ¿Un pagaré qué significa esto? Al final del ejercicio, la estrategia de salida de ese proyecto inmobiliario, antes de pagarle a los socios, pagan las deudas, pagan las cuentas por pagar. Y ahí es donde se le paga a estos inversionistas extranjeros. ¿Y cuál es el beneficio para el extranjero? No hay un beneficio financiero, porque como lo dijo Andy, la inversión son $900,000, pero el retorno efectivo anual no sobrepasa un 2%. Entonces a mí me gusta llamarlo, no lo copien de esta manera, pero es como comprar la visa, sabiendo que al final le van a devolver su dinero nuevamente. ¿Por qué comprar la visa? Porque a los 18 meses vas a recibir tu residencia permanente, más o menos a los 18 meses. ¿Correcto, Andy? Así es. Hay un punto, yo tuve un excelente cliente y ya es cliente, gracias a Dios, gané la confianza de la persona. Andy, yo quiero invertir en un proyecto EB5, pero yo no quiero invertir en el proyecto que me están ofreciendo 1 o 2%. Encontré un nuevo proyecto que me están ofreciendo un retorno de 15%. Andy, yo quiero que lo analizas. Yo dije a mi amigo, ni lo voy a analizar, no lo sugiero. ¿Por qué? El análisis es el desarrollista. Cualquier desarrollista capaz, que tiene buena historia, que es fuerte económicamente, puede lograr un préstamo convencional para sus obras de 5, 6, tal vez 7%, en peor de los casos, 7%. Si un desarrollo quiere ofrecer a ti el EB5 garantizando 15% de retorno, me voy corriendo, ni quiero acercarme. ¿Por qué? ¿Para qué te están ofreciendo 15%? Si son calificados, pueden lograr un préstamo de 6%. Es porque no pueden calificar por un préstamo de 6%. Y por eso te tienen que ofrecer ese gancho y ofrecerte 15%. El tema del EB5, este esquema de prestar dinero, no es para devolución, no es para ganar intereses. No es. Es para ganar la residencia. Si alguien te ofrece un alto interés, no deben estar interesados. Dale, Julio. Gracias. Y mira, un punto, Julio. Yo sé que Andrés me ha escrito una pregunta, Mateo, Natalia y algunas otras personas. Volvemos a las preguntas en algunos minutos, no se van, ¿ok? Ya vamos a terminar. Yo les voy a hablar un poco de nuevo. Esta charla era muy enfocada en el tema migratorio y te lo agradezco, Andy. No, gracias por invitarme. Siempre agradezco que estés acompañándonos. Quiero hablarles un poco del tema inmobiliario.
quiero hablarles un poco de lo que está ocurriendo acá y por qué si toman la decisión de dar ese paso. Pues piensen en el estado de la Florida, número uno por el tema del idioma, pero vamos a hablar un poco también de estadísticas de lo que ha venido ocurriendo en el mercado inmobiliario. Y en el mercado inmobiliario yo creo que no les estoy compartiendo pantalla aún, me corrigen. ¿Qué se me hizo? ¿Dónde estamos? Se me perdió. Eso pasa con los años. Sabes que no sé cómo volver a ver. Y es en serio que no me encuentro. Tal vez por acá. Tal vez por acá. Ahora sí. Share screen. Share screen. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Miami, Broward y en Orlando en este momento. ¿Listo? En Miami vamos a hablar ni siquiera del tema del año de pandemia, que es el 2020. Estos números que les vamos a mostrar es comparando el 2019 como si el 2020 no existiera contra el 2021. Las ventas de propiedades mezcladas, condominios, apartamentos, townhomes, ha incrementado en un 39.8%. Todos estos datos que les estamos dando son datos que nos entrega la Asociación Local de Agentes Inmobiliarios. Llámela La Lonja, Fede Lonja, en Colombia en particular. Acá es la Miami-Dade Realtor Association. En el mercado de las casas, digamos que no es un secreto porque es lo mismo que está ocurriendo en nuestros países, hubo un incremento del 25.8% de transacciones contra el mes de mayo del año pasado. Y eso ha hecho que el precio de las casas haya subido un 25%. Al principio los condominios, de hecho hasta el último trimestre del año pasado, venían con un gran inventario, también por obvias razones. La gente no quería estar en los apartamentos, pero con ese incremento del precio de las casas, hoy en día el mercado de condominios ha subido en precio un 15% en comparación con el 2019. Y en ventas, la cantidad de transacciones ha aumentado en un 52%. Pero más impresionante aún, las propiedades por encima de $1 millón, ese número de transacciones se ha incrementado en un 182%. En Broward no está pasando nada diferente. En Broward estamos hablando de un incremento en las ventas totales de casi un 30%, un 28.4% en las casas, 31.4% en los apartamentos o condominios, y en las ventas de lujo se ha incrementado en un 105.4%. ¿Por qué les quería mostrar esto? ¿Qué significa esto? Esto significa que todos esos grandes capitales, como hablábamos ahora de los otros estados, están poniendo los ojos acá. Hay una compañía que se llama Knight Frank y esta compañía hace un sondeo de hacia dónde van los capitales privados a nivel mundial y hoy posiciona a Miami dentro de los 5 primeros lugares a nivel internacional. ¿Qué significa eso? Está entrando dinero, hay inyección de dinero, se está generando empleo. Les voy a hablar de la ciudad de Orlando. De nuevo, no me crean, esto es Google. Entren a Google y lo van a encontrar, es estadística. Es la primera ciudad en crecimiento poblacional a nivel nacional, en todos los Estados Unidos. Y es la tercera ciudad en generación de empleo. Generación de empleo que ya no es solamente con el tema turístico, es generación de empleo digamos que muchísimo más calificado, porque hay un tema de salud, hay un tema de ingeniería, hay un tema de tecnología, hay un tema de aerospace, todo lo que tiene que ver con nuestro amigo Elon Musk y con la NASA, con SpaceX. Sí. Esto atrae una cantidad de industria que está haciendo, voy a hablar de Colombia porque sé que la gran mayoría de personas que tenemos en este momento de público son colombianos, es lo mismo que pasó en Bogotá, porque en Bogotá se puede hablar de un metro cuadrado en 25 millones de pesos, porque hay gestión, hay capacidad de pago para ese tipo de producto. Lo mismo que está ocurriendo en Orlando en este momento. Hoy Miami y Orlando están pasando de ser mercado de compradores, donde como había mucho inventario, había muchas posibilidades, entonces los compradores marcaban el precio de las propiedades. Hoy en el mercado estamos encontrando que está girando y se está convirtiendo en mercado de vendedores. A raíz de eso están subiendo los precios. ¿Cuál es la gran oportunidad? Hay diferentes tipos de producto. Y en esos diferentes tipos de producto que tenemos en este momento, podemos pensar en producto
empezando incluso con inversiones desde los 80, 90 mil dólares, porque lo primero que tenemos que desaprender los colombianos es la manera en cómo funciona la banca en Colombia. Para que tengan claro, para un extranjero obtener un préstamo en los Estados Unidos es supremamente sencillo. Estamos hablando de tasas de interés entre el 3.875% efectivo anual y el 4.5% efectivo anual. Y hay oportunidades que es a lo que nosotros nos dedicamos, a encontrar hacia dónde tiene sentido invertir recursos y lo voy a hablar basado en las conversaciones que nos traen nuestros propios clientes. Nosotros tenemos 3 tipos de conversaciones con los clientes del extranjero. Ese que busca un plan B, que no se quiere quizás ir de su país, o que sí, y busca los servicios de aquí nuestro amigo Andy Cuevas. Pero tal vez ese que no se quiere venir, pero quiere tener una propiedad por si la llegara a necesitar. En ese caso, hay mucha oportunidad en propiedades ubicadas donde hay buenos colegios, donde hay un estilo de vida parecido al que llevamos en nuestros países y con rangos de precios que nos permiten pensar en que podemos invertir acá. Para darles una idea muy puntual, acá encontramos metro cuadrado a 5 o 6 millones de pesos, que estoy seguro que ustedes saben que es incluso menor a lo que podemos conseguir en ciudades como Bogotá y como Medellín. Está la otra persona que piensa en retornos. Hoy en día, por todo este tema de tecnología, tenemos acceso a retornos en caja. Nunca vamos a hablar de valorización, que ya se las mostré cómo está la valorización, por lo menos en lo que va del 2019 al 2021, pero ni siquiera me gusta meterme allá porque no tenemos una bolita de cristal. Podemos hablar de valorización en los últimos 10 años, promedio en la Florida de un 6% anual, que es muy sano, cómodo y creo que presenta una gran estabilidad. Pero hoy encontramos propiedades que después de incluso tenerlas hipotecadas, después del predial, después de los seguros, después de todo lo que se tiene que pagar, ojo, siempre antes de impuestos, pueden arrojar. En Colombia estamos creo que estábamos muy acostumbrados al 0.5 mensual. Hoy encontramos propiedades que nos generan mucho más de ese 0.5 mensual. Y de nuevo, ¿por qué hablamos de inversiones desde 80 mil dólares? Ahí en las diferentes ciudades, seguramente Miami es un poco más costoso, pero en Orlando, en Tampa, en Cape Coral, hay muchas oportunidades. Producto híbrido. Es ese producto que hoy es, digamos, el que está llevando la tendencia y el más importante para el extranjero. Usualmente, anteriormente, antes de que existieran estas plataformas digitales como Airbnb, que la estamos mencionando en pantalla, las propiedades o eran para tú utilizarla y cuando te ibas te tocaba dejarla cerrada. ¿Por qué? Porque si la ibas a arrendar, requerías tener un inquilino a un año. O sea que ya perdías el beneficio de poder utilizar tu propiedad. Hoy hay producto dentro del marco legal con la zonificación adecuada, tanto en Miami como en Orlando, que te permite el uso de la propiedad y te permite cuando tú no estés tener alquilada esa propiedad para que no seas tú el que pague los gastos de esa propiedad, sino que la propiedad se pague solita. Por tema cambiario, por tema tributario, por tema de blindaje de patrimonio, por tema de diversificación y por tema de tener una planificación de ese por si acaso, hace muchísimo sentido. Y quizás hoy hay gente que se acaba de dar cuenta con los números que estamos dando que no es tan complicado como pensábamos. Muchas veces la gente piensa que invertir en el extranjero es costosísimo. Tal vez no. Entonces, ¿cuál es la invitación en este momento? La invitación es a esto que acaban de hacer el día de hoy. Informarse. Nosotros usualmente hacemos estos seminarios de manera académica. ¿Por qué? Porque seguramente ustedes tienen muchísimas más preguntas y esas preguntas precisamente estamos nosotros para responderlas. Sé que no nos centramos mucho el día de hoy en el tema inmobiliario, pero eso era la idea. Hoy el enfoque, hoy la estrella era acá nuestro amigo Andy Cuevas. Nosotros tenemos estos seminarios todos los jueves donde tratamos diferentes temas, traemos diferentes opciones de inversión, pero era importantísimo que entendieran que sí hay posibilidades migratorias, que sí hay posibilidades de inversión. ¿Y cuál es la invitación? Tomen los datos que tienen en pantalla y con esos datos abran un espacio en privado, abran un espacio digital, abran un espacio por Zoom, donde van a poder hacer todas las preguntas que quieran basados en su necesidad puntual, en la necesidad de su familia.
Creo que abrimos un espacio para preguntas. No sé si hay preguntas en este momento. Yo quería comentar dos cosas sobre lo que estabas hablando y pongo mi toque legal en dos puntos y lo voy rápido. Los intereses, Julio mencionó los intereses que son tan bajos. Estoy mirando el promedio de un préstamo de 30, amortizando por 30 años, es como 3.2%. Y tal vez alguien pregunta, ¿cómo puede ser un préstamo 3.2%? Tomo la punta de vista de un abogado, ¿ok? Los bancos en este país, y no quiero comparar a otro país ni hablar mal de otros países, pero los bancos tienen protección legal. Si alguien no paga su hipoteca, un proceso legal de remate puede tomar 4, 5, 6 meses con un buen abogado representando al banco. Entonces, por esa razón y varias otras razones, los bancos tienen un incentivo de prestar con un tasa más bajo. Tal vez en otros países, todos lo sabemos, ese remate del banco, ¿cuántos años tomará? ¿No? Y repito, no quiero hablar mal de otros sistemas, solamente estoy orgulloso de mi sistema, ¿no? Donde yo vivo. Y eso es una razón que los tasas de intereses son tan bajos, porque hay protección legal para el banco, lo cual genera mucho negocio para todo. El segundo punto que yo quería comentar, Julio, tú hablaste muy inteligentemente, como siempre, amigo, de no solamente comprar inmuebles para su propia casa, pero también alquilarlos y generar buen ingreso sobre sus alquileres. Y tal vez algunos van a decir, pues yo no quiero alquilar, porque si el inquilino no paga, me va a tomar años de hacer el desalojo. Tal vez en otros locales. Aquí hay procesos dentro de la jurisprudencia que son para hacer desalojos que son más rápidos que otros procesos legales. Con un buen abogado, tú puedes sacar ese inquilino que ha incumplido con el contrato de alquiler en 2 o 3 meses, con la policía llegando a la casa, gentilmente sacaron a la persona de su casa para que tú puedas alquilarlo. Y eso también da más seguridad en el extranjero que quiere invertir aquí, para no solamente para tener su propia casa, pero tener otras inversiones para alquilarlos. Esos fueron mis 2 puntos legales que yo quería añadir, Julio, sobre su tema de inmobiliaria. Y te agradezco ese segundo porque usualmente se me olvida. En Colombia estamos acostumbrados a que si un inquilino no se quiere ir de la propiedad, para nosotros es una pesadilla. En este país la ley cubre tanto al dueño de la propiedad como al inquilino. Y si se siguen los procesos legales, en menos de 45 o 60 días, ese inquilino está fuera. O sea que ahí hay una gran seguridad para el inversionista que tiene en bienes inmuebles su capital. Hay una pregunta acá interesante, Andy. Dicen, somos 5 socios con 4 años de operación en Medellín, interesados en penetrar en el mercado de los Estados Unidos, específicamente en la Florida. Para la L1 podemos aplicar los 5 socios, montaje de 2 puntos de venta con 5 empleados cada uno. Si los socios ya tienen visa B1 o B2, ¿hay inconveniente? La respuesta es un fuerte sí, lo pueden hacer. Porque recuerden, pues no me metí en muchos detalles, ni lo voy a hacer en este momento tampoco. Hay 2 pasos para la visa L1. Primero miramos quiénes son los socios en Medellín y para generalizar mi análisis, hay muchas excepciones, los socios de Medellín deben tener por lo menos la mayoría de una compañía americana, puede ser la misma, ¿ok? Entonces ya las compañías ya son afiliadas por su composición accionaria. Ahora olvidamos de quiénes son los socios, porque la visa L1 no es transferencia de socio, es transferencia de gerente o ejecutivo. Entonces tenemos que mirar quién está trabajando con la compañía en Medellín. Gerente general, gerente de administración, gerente de mercado, de mercadeo, gerente de limpieza. A mí no importa qué tipo de gerente, pero tiene que mostrar que ha trabajado por lo menos un año con esa compañía en Medellín. Y pueden transferir varias personas de la compañía de Medellín a la compañía americana para gerenciar diferentes departamentos dentro de ese negocio en los Estados Unidos. Pero menciono algo muy importante. Yo sugiero que por cada visa L1 que hacen, que transfieren a alguien a los Estados Unidos, ese gerente llegando a los Estados Unidos debe estar supervisando por lo menos 2 o 3 personas. Es mi consejo. Otro abogado dicen 10 empleados. Yo pienso que eso es exagerado.
Otro abogado dice un empleado. Eso es incorrecto. No lo van a aprobar. Entonces, si estamos hablando de 5 socios y quieren ser 4 o 5 L1s, excelente. Pero ¿qué están haciendo? Lo cual no es necesariamente malo. Están creando la obligación de crear más empleo. Disculpa que lo repito tanto, pero eso es el enfoque del Servicio de Inmigración en otorgando la L1 y la extensión de la L1, lo cual abre la puerta. Un punto más, ¿ok? Como buen abogado puedo seguir hablando. Vamos a suponer uno de los socios de Medellín hace la visa L1 y empieza con el negocio aquí en los Estados Unidos. En el momento que ese primer socio logra la visa L1, la relación entre la compañía colombiana y americana es nueva. Y por esa razón lo otorgan la visa L1 inicialmente solamente por un año. Pero después que la compañía americana tiene más de un año de historia, cuando hacen futuros L1 de Colombia a USA, esas aprobaciones son de 3 años de primer paso, no de un año. Le dan el un año porque inmigración todavía no cree en este negocio americano. Pero si ya tienen una historia, cuando transfieren más personas, es de primer paso 3 años. Y durante esos 3 años, también esas personas pueden ir haciendo los caminos hacia la residencia permanente. Espero que contesté la pregunta, pero por favor, escríbeme y hacemos un Zoom. Tal vez no mañana, pero el lunes o martes hacemos un Zoom. No hay costo para la cita, amigos, y hablamos media hora, una hora, para ver si puedo contestar preguntas. Sigues, Julio. Natalia, creo que te contestó la pregunta con lo que acaba de responder Andy. Si te queda alguna duda, pues déjalo saber. Lucy, y ahí voy a responder yo, Andy, si me permite. Dale, porfa. Que no me corresponde, no es inmigración. Pregunta Lucy que si la visa no cobija a su hija mayor de 25 años, que si tendrían que esperar a obtener la ciudadanía para pedirla. Creo que la respuesta es no, no la cobija. Cobija hasta los hijos menores de 21 años, ¿correcto? Así es. Y pregunta Mateo Medina, si yo tengo una doble ciudadanía, España y Colombia, ¿eso me afectaría para aplicar una residencia? No hay perjuicio que tiene doble ciudadanía. Un punto importante, uno puede entrar como español sin visa en ese waiver que se llama el ESTA, ¿no? Pero cuando alguien entra a los Estados Unidos sin visa, no pueden cambiar dentro de los Estados Unidos a otros estatus. Tendrían que hacer su proceso en el consulado de su país. Si alguien entra como los colombianos, solamente pueden entrar con visa de turista. Y si entran aquí con visa turista, pueden cambiar su estatus estando en los Estados Unidos a otro estatus o también pueden hacer su proceso en el consulado de Colombia. Esa es la única diferencia entre españoles y colombianos. Los españoles pueden entrar sin visa, los colombianos necesitan visa entrar, pero lo demás es igual. Bueno, creo que nos pasamos un poco del tiempo, pero veo que la gente permaneció, o sea que eso fue bien interesante la charla. Como les dije en un principio, contacten a la persona que los invitó, porque a través de ellos van a llegar a nosotros. Les agradecemos muchísimo su tiempo. Esperamos que hayan recibido información de mucho valor. Nos encanta hacer lo que hacemos, nos apasiona hacer lo que hacemos y estamos aquí para apoyar y para abrir posibilidades. Mi nombre de nuevo, Julio Espina. Andy, mil gracias siempre por estar presente en estos espacios. Gracias por la invitación. Disculpa que no puse corbata hoy, pero ya. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por participar. Okay. Gracias. Gracias, feliz noche. Muy buenas noches a todos. Bye bye. Gracias. Gracias. Bye bye, Doris. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, Alejandro.